Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre, el podcast donde le cuento historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali y ¿cómo están hoy mi gente? ¿Cómo están esta semana? ¿Se están disfrutando el verano? Miren que es corto, ya mismo estamos en julio y el tiempo va volando. Espero que se estén disfrutando un poco, yo me lo estoy tratando de disfrutar un poco, pero estamos aquí para contarles la historia de esta semana. ¿Recuerdan la historia que yo le conté hace unas semanas atrás sobre la bebé que tuve que tenía cocaína en el sistema? Pues fíjense que me enteré que la pobrecita fue internada por paro renal. Ustedes se imaginan una cosa así, una niña de 8 semanas de nacida con paro renal, pero en realidad no sé de qué manera fue que entraron las drogas a su sistema, porque puede haber sido por la leche materna que la niña se estaba tomando o puede haber sido que lamentablemente se lo hayan dado, pero la niña fue más tarde llevada a la casa con la abuela, no con la mamá. Ahí por lo menos ojalá que se haya arreglado un poco la cosa y que a la niña todo le salga bien. Pero vamos a la historia de hoy. Para esta historia puedo conseguir información en un canal de YouTube, en A&E, en dailymail.com.uk, en wesh.com y el resto está en los show notes. Pero antes de comenzar con la impactante historia que les traigo para hoy, quiero que agarren su bebida favorita, la escoba, el paño, el mapo o simplemente relájense y acompáñenme a descubrir los secretos y las verdades que se esconden detrás de este caso. Porque hoy les contaré la historia de una valiente madre y sus hijos, los cuales están desaparecidos desde hace más de una década. Aunque alguien ha confesado el asesinato de la madre, los niños continúan desaparecidos y el paradero de sus cuerpos sigue siendo todo un misterio. A pesar de este doloroso hecho, la familia persiste en su búsqueda incansable con la esperanza de algún día encontrar los restos de sus seres queridos y poder brindarles el descanso que merecen y encontrar el cierre que ellos tanto necesitan. En uno de los otoños más calurosos y secos en Deltona, Florida, la mañana del miércoles 23 de octubre de 2013, a las 6 de la mañana, Felicita Nieves llegó a su trabajo y, como todo un día normal, se puso a trabajar en su oficina. A las 8 de la mañana, Felicita empieza a presentir que algo andaba mal, porque su hija Yesenia, de 28 años, que sin fallar, la llamaba todas las mañanas, a eso de las 7, 7:30 de la mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo o para llevar a los niños a la escuela. Ese día, Felicita no había escuchado nada de ella. Felicita llamó a Yesenia a su teléfono varias veces, la llamó a su casa, pero Yesenia no le contestó. Llamó a su trabajo y le dijeron que estaba trabajando desde su casa ese día, pero que tampoco habían escuchado nada de ella. Luego pasó a llamar a Luis Toledo, quien era el esposo de Yesenia, y él tampoco contestó su teléfono. Ya para cuando dieron las 10 de la mañana, la preocupación se convirtió en angustia, porque Yesenia jamás se perdería su conversación mañanera con su mamá. Esa era su rutina diaria, y doña Felicita se metió en su carro y arrancó para la casa de Yesenia a ver qué era lo que pasaba con ella, por qué no contestó. Felicita llamó a su hija menor Emily para ver si ella había escuchado algo de su hermana, si ella sabía dónde estaba, si la había llamado, y también le dijo que había llamado a la policía para que hicieran un chequeo de bienestar en la casa de Yesenia. Emily pensó que tal vez su hermana simplemente estaba ocupada y por eso no contestó, pero no pensó nada más. Felicita llegó hasta la casa de Yesenia y tocó la puerta. Y en ese mismo momento también llegó la policía. Unos minutos más tarde llegó Luis, el esposo de Yesenia. Felicita le pregunta a Luis que dónde está su hija, y él simplemente le contestó que Yesenia se fue anoche mientras yo estaba dormido y no sabía dónde se habían ido. La policía entró a la casa. No había nada fuera de lugar. La casa estaba limpia, no había reguero por ningún lado,
Había hasta una ropa doblada en un hamper. Felicita llamó a la escuela de los niños, pero ellos tampoco llegaron a la escuela. Para Yesenia, la educación de sus hijos era muy importante y ellos no solían faltar a la escuela al menos que no estuvieran bien enfermos. Definitivamente algo no andaba bien. Yesenia y sus hijos Talia, de 9 años, y Michael Elijah, de 8 años, nunca volvieron a ser vistos. El esposo dice que se fueron, pero no había motivo para que Yesenia simplemente agarrara a sus niños y se fuera, desapareciera sin decirle nada a su mamá o a cualquiera de su familia. Yesenia Yvette Suárez nació el 17 de agosto de 1985. Era una mujer muy trabajadora, luchadora, con mucha ambición, responsable, estaba completando su bachillerato. Era una buena hija y una muy buena madre. La familia le insistió a la policía que no era posible que Yesenia simplemente se hubiese marchado así porque sí, y al parecer la policía tomó el caso en serio. Y como es normal, en algún caso de homicidio o desaparición, la policía siempre comienza su investigación con las personas más allegadas a las víctimas, ya sea su novio, su esposo, su familia, alguna persona con la que pasa mucho tiempo. Y en este caso, comenzaron por el esposo, Luis Toledo. Yesenia y Luis se conocieron cuando Yesenia ya tenía a Talia y a Michael Elijah. Hacían casi 5 años atrás. Yesenia había ido a un festival latino con su hermana. En el festival se armó una pelea. Alguien le pegó a Yesenia la nariz y Yesenia comenzó a sangrar y se desmayó. Luis apareció de la nada, la agarró y la llevó hasta donde estaban los paramédicos. Y desde ese momento, Yesenia vio a Luis como su protector, la persona que la salvó y se enamoró de él. Luis era un hombre fuerte, trabajaba en mantenimiento y para ella, él era su galán ideal. Y aunque Luis tenía un pasado turbio con un récord criminal extenso, que incluye varios cargos de asalto agravado, robo agravado, disparar contra una vivienda ocupada, secuestro e intento de asesinato en segundo grado, la mayoría de las veces los cargos contra él fueron retirados, pero llegó a cumplir 4 años en prisión por robo, asalto y secuestro. Luis también había formado parte de los Latin Kings. Se unió a ellos mientras estaba en prisión. Yesenia, de todas formas, decidió darle la oportunidad a Luis, porque ya Luis había dejado esa vida en su pasado. Estaba estudiando barbería y estaba tratando de cambiar su vida. Después de 2 años de haberse conocido, contrajeron matrimonio. Compraron casa en Deltona, Florida, asistían a la iglesia, se bautizaron como cristianos. Y para Yesenia, Luis fue lo mejor que llegó a su vida y a la vida de los niños. Luis tomó el rol de padrastro de los niños a otro nivel. Él estaba envuelto por completo. Llevaba a Elijah, así era que le decían al niño, a sus prácticas de béisbol y a Talia a sus prácticas de cheerleader. Era un buen padrastro y los niños lo querían mucho y él estaba muy orgulloso de ellos y haría cualquier cosa para protegerlos. Luis hasta llegó a ser testigo del pueblo contra los Latin King, mostrando que había cambiado. Todo marchaba bien. La familia estaba feliz. Como pareja, ellos decidieron que Yesenia iba a seguir trabajando yendo a la escuela y Luis se iba a quedar en la casa cuidando a los niños. Y ya aquí yo como que veo banderas rojas, como que puso mucha confianza en alguien muy rápido. No sé, es mi pensar. Dejarlo que se quede de vago en la casa con mis bebés no es algo que yo haría porque yo soy una persona muy desconfiada, pero así parece que funcionaba la química de la casa y así funcionaban ellos como familia. Llevaban 2 años de casados cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco amargas. Luis ya no ayudaba a los niños en sus asignaciones de la escuela, no limpiaba,
Y como dije, quería estar de vago en la casa. Y aquí comenzaron los problemas, porque esta mujer estaba fajándose para salir adelante y él quería estar de bueno para nada. Pues cualquiera se va a cansar de eso, ¿no? Ya estaba demasiado cómodo, así cualquiera. Ya la relación estaba tensa entre ellos, estaba irreparable. Discutían todo el tiempo y entre los dos decidieron dejarse y comenzar los pasos para divorciarse. Ya para el tiempo de su desaparición, estaban viviendo juntos prácticamente por conveniencia. Y Yesenia comenzó a tener una aventura con un compañero de trabajo, de lo cual Luis ya sospechaba y comenzó a confrontarla todo el tiempo sobre esta relación extramatrimonial que ella estaba teniendo. Durante la investigación del paradero de Yesenia, Talia y Elijah, se descubrió que el día antes, en la tarde del 22 de octubre de 2013, Luis se apareció por el trabajo de Yesenia y le armó un show en el mismo trabajo frente a todos sus compañeros. Discutió con ella sobre la infidelidad, la confrontó ahí mismo y también quería confrontar al compañero con quien ella estaba teniendo la relación. Yesenia, tratando de calmarlo, se lo llevó para su oficina y en su oficina, Luis le metió una garnata, la bofeteó y después se fue huyendo antes de que llegara la policía, porque él estaba tan agresivo, gritándole, no se quería ir del lugar que sus compañeros de trabajo tuvieron que llamar a la policía. Cuando la policía llegó al trabajo de Yesenia, ya Luis se había ido, pero se le impusieron cargos por violencia doméstica. Más tarde, Luis llamó a su suegra Felicita, llorando, rogándole para que ella convenciera a Yesenia de que no presentara cargos contra él. Hacen las cosas para después estar llorando. Después que Yesenia salió de su trabajo, se reunió con Talia y Elijah, que estaban en la casa de su mamá. Luis llamó otra vez a la casa y advirtió que algo pasaría si ella intentaba conseguir una orden de restricción contra él. Y Yesenia salió a la casa para obtener la orden, pero parece que cambió de opinión y regresó a la casa de su mamá sin ella, pero él ya la estaba amenazando. Yesenia le dijo a su mamá que el sacar una orden de restricción solamente empeoraría las cosas y que ellos iban a hablar. Y le preguntó a su mamá si él podía venir a la casa para ella poder hablar con él ahí. Y su mamá le dijo que sí. Luis llegó hasta la casa de Felicita, habló con Yesenia, se medio gritaron y después se fue. Aparentaba estar todo tranquilo, confirmaron que sí se iban a divorciar. Yesenia, quien tenía 2 carros, le iba a dar uno a Luis y también le iba a dar dinero. O sea, es obvio que ella quería dejarse de este mantenido bueno para nada y hasta un carro y dinero le daba para que se fuera. Yesenia inicialmente planeaba pasar la noche allí, en la casa de su mamá con Talia y Elijah, para dar tiempo a que Luis se calmara. Pero a las 8 de la noche cambió de opinión y decidió llevar a los niños a su casa, diciéndole a su mamá que ella quería dormir en su propia cama. Es entendible, uno a veces quiere pasar tiempo en su hogar y tal vez ella allí pensó que podría hablar con Luis. En realidad no se sabe. Yesenia agarró sus niños y se fue a su casa. Yesenia estuvo enviando mensajes de texto con su novio durante todo el día 22 de octubre. Más tarde esa noche, él la llamó para preguntarle qué estaba pasando. Más tarde, él dijo que cuando él habló con Yesenia, Yesenia sonaba estresada y su voz estaba arrastrada, pero que él no sabía si ella estaba tomada. Hablaron durante unos 5 minutos y esa fue la última vez que alguien supo de Yesenia. Aquí ya tenían en la mira al esposo, porque había motivo para que él fuera el causante de su desaparición. Por supuesto que tenían que investigar diferentes avenidas, porque Yesenia también tenía el amante, o tal vez era posible que se estuviese escondiendo porque tenía miedo.
pero por el cargo de violencia doméstica pudieron arrestar a Luis y lo llevaron a la sala de interrogación. Mientras tanto, el equipo forense continúa investigando en el último lugar que Yesenia y los niños estaban, que era en su casa ubicada en la cuadra 300 de Covent Gardens Place. En su casa encontraron rastros de sangre por la casa, en la bañera, en las tuberías, y las enviaron al laboratorio para ser investigadas. En la sala de interrogación, Luis le dice que aunque él no era el papá biológico de los niños, esos eran sus hijos, que él jamás les haría daño. Pero también preguntó que cómo esto podía ser un caso de personas desaparecidas, si ellos solo andaban desaparecidos por unas cuantas horas. Mientras más se desarrollaba la investigación, Luis dijo que Yesenia supuestamente, o sea, según él, lo que él cuenta, Yesenia había acordado en dejar su relación con el compañero de trabajo. Para Luis, no era justo que ellos tuvieran un matrimonio con problemas y mientras tanto, el amante vivía un matrimonio feliz, porque el tipo también era casado. Y le agarró el teléfono a Yesenia para enviarle un mensaje al otro hombre. El mensaje decía, y cito, «En realidad quiero arreglar las cosas con mi esposo. ¿Podemos vernos esta noche?» Y aquí yo me pregunto, ¿cuál era el propósito de este mensaje? ¿Sería que él quería hacerle algo al amante? Porque si él lo que quería era alejarla de él, ¿para qué pedirle encontrarse con él? Pero ahí fue el momento en el que el compañero llamó a Yesenia y ella le dijo que no fue ella quien envió el mensaje de texto, sino que fue Luis. Y según Luis, él le dijo a Yesenia, ay, ya yo terminé con ustedes se merecen el uno al otro, y se fue de la casa un poco después de la 1 de la mañana. Según Luis, cuando él salió de la casa, se encontró con su vecino. Dialogaron un poco y él se fue a dormir en su carro. Dice que al regresar a la casa a las 8 de la mañana se dio cuenta que la casa estaba vacía. Yesenia y los niños no estaban en la casa. No había rastros de Yesenia ni de los niños. Nadie había podido comunicarse con ella, nadie la había visto, nadie sabía nada de ellos. Y la policía quería hablar con el amante para ver qué pito tocaba o si Yesenia estaba con él. Cuando llegaron a su casa, él abrió la puerta junto a su esposa, quien no estaba al tanto de la infidelidad. No creo que vale la pena mencionar su nombre, porque él no tuvo nada que ver con la muerte de Yesenia. Y aunque ella tenía una relación con él, esa fue su decisión. Pero él dejó pasar a los detectives a su casa, buscaron a ver si tenían algún rastro de Yesenia o de los niños, entregó su teléfono para que fuera analizado, dio su coartada y fue aclarado. Dijeron que no tuvo nada que ver con lo que estaba pasando con Yesenia. Otra persona con quien la policía estaba interesada en hablar era con el vecino a quien Luis dice que vio a eso de la 1 de la mañana, Tyjon Jackson. Él llegó a hablar con ellos en la escena después que se llevaron a Luis arrestado, pero fue y se reportó donde la policía en la estación. Tyjon tiene una versión muy diferente a la de Luis. Según Tyjon, él no vio a Luis a la 1 de la mañana, sino que lo vio un poco antes del amanecer. Y Luis le pidió que moviera el carro de Yesenia, lo hizo que lo siguiera mientras Luis manejaba el otro carro de Yesenia y viajaron por la carretera 1792 hasta otro condado a 45 minutos de distancia. Y él pensó que simplemente le estaba haciendo un favor y que tal vez iban a hacerle alguna reparación mecánica al carro. Luis manejó hasta un supermercado Publix y estacionó el carro en el estacionamiento de la localización. Allí en el estacionamiento, Luis limpió todo el carro por dentro. Sacó cosas del carro y las metió en unas bolsas plásticas.
Pero cuando Tyjon lo vio limpiar el carro, presintió que algo había pasado en la casa esa noche. Cuando Luis terminó, se metió en el carro que Tyjon estaba manejando, sacándolo del asiento del conductor. Manejaron los 45 minutos de regreso a la casa en puro silencio. Luis no dijo ni una sola palabra por el camino, pero de camino a la casa se detuvieron detrás de un complejo de apartamentos, donde Luis tiró las bolsas plásticas con las cosas que había sacado del carro de Yesenia. Pero Tyjon no sabía qué había tirado. A 1 milla de distancia, Luis se volteó a mirar a Tyjon y le dijo, y cito, "Me volví loco. I snapped." Tyjon le pidió que lo dejara a 1 cuadra de la casa. Entró a una tienda 7-Eleven, compró un paquete de cigarrillos y se fumó unos cuantos en el mismo frente de la tienda. Y después caminó hasta su casa. Y todo esto fue captado en cámara. Cuando Tyjon vio que la policía estaba en la casa de Yesenia, él sabía que algo malo estaba pasando, pero no sabía exactamente qué era. Pero no se sentía seguro, tenía miedo de ir a hablar con la policía. Y no fue hasta el momento en el que Luis fue sacado de la casa, arrestado, y él habló con ellos. Tyjon llevó a la policía por la ruta que ellos viajaron. Los llevó hasta los zafacones o cestos de basura, donde Luis botó las cosas del carro, y al estacionamiento Publix, donde Luis abandonó el carro de Yesenia. En el zafacón, la policía encontró las alfombras del carro, encontraron ropa de cama y almohadas, entre otras cosas. Esa misma noche, le dejaron saber a Luis que un testigo habló y proveyó información que apuntaba a Luis. Pero Luis se mantuvo firme en que no sabía dónde estaban Yesenia y los niños. Al día siguiente continuaron interrogando a Luis. Viendo a ver si Luis mostraba alguna emoción o decía algo, comenzaron a enseñarle fotos de Yesenia, Thalia y Elijah. Y aquí Luis se quebrantó. Comenzó a llorar, que no, diciendo que él nunca mataría a su familia, que nunca le pondría un dedo encima a su mujer, porque parece que se le olvidó la cachetada que le dio en el trabajo, pero dijo que les iba a decir la verdad. Y esta fue la versión que él le dijo a los policías. Esta es una nueva versión en la que Luis envuelve a su vecino Tyjon Jackson. Luis cuenta que a las 2 o 3 de la mañana, el vecino Tyjon llegó a su casa y habló con él. Le echó el cuento de que él estaba teniendo problemas con Yesenia y que para molestar a Yesenia lo invitó a jugar con el videojuego PS3 porque eso era lo más que le molestaba a Yesenia. Pero aunque a ella le molestara, iban a jugar, como dos niños. Tan infantil manera de resolver problemas, ¿no? Supuestamente, entraron a la casa, la cosa se puso mala, Yesenia empezó a pelear con él, les dijo que se fueran de la casa y Yesenia lo agarró por la parte de atrás del cuello y lo raspó. Y él se cansó de que ella lo estuviese agarrando por el cuello y le pegó a mano abierta en el cuello. Pero le pegó tan duro que Yesenia cayó al suelo, con los ojos abiertos, mirándolo. Pero Yesenia ya no estaba respirando. Con todo este ajetreo y los gritos en la casa, los niños salieron de sus cuartos. Estaban asustados, llorando, preocupados por su mamá. Luis le pide a Tyjon que se lleve a los niños a otro cuarto en lo que él, ahora que estaba paniqueado, ayudaba a su esposa Yesenia. Pero según Luis, porque recordemos que esta es su versión de los hechos, en vez de Tyjon llevarse a los niños a otro cuarto, Tyjon agarró un hacha y le pegó con ella a Thalia y Elijah en la cabeza. Y cuenta que había sangre por todas partes. Él limpió la escena y Tyjon se deshizo de los cuerpos.
Ya con esta nueva versión, la policía estaba segura de que Yesenia y los niños no se encontraban con vida. El 24 de octubre, la policía anunció que Yesenia, Talia y Elijah estaban muertos y nombraron a Luis Toledo como el principal sospechoso. Pero ahora quedó envuelto el vecino, Tyjon. Tyjon les cuenta su versión y era la misma versión que les contó desde el principio. Nada cambió. Y la policía investiga más a Tyjon. Hablaron con familiares, conocidos, investigaron su casa, se sometió a pruebas de polígrafo y concluyeron que él no estuvo involucrado con la muerte de Yesenia o la de los niños. Ni siquiera estuvo en la casa. Todo eso fue un invento de Luis para echarle la culpa a otro. Tal vez a la policía decirle que un testigo lo apuntaba a él y Tyjon, siendo el único que él sabe que lo vio, quiso desquitarse y por eso le trató de echar la culpa al vecino. El 27 de octubre, Luis fue nuevamente entrevistado, cuando de repente comenzó a quejarse de que le dolía el estómago y dijo que tenía que usar el baño. Lo dejaron ir al baño y 5 minutos después empieza a quejarse nuevamente de que le duele el estómago y que tenía que ir nuevamente al baño. Ya la tercera vez, pa'l carajo, decidieron entrevistarlo en el mismo baño porque ya eso no paraba de ir al baño. Y estaban conversando de lo más bien, cuando uno de los oficiales le dice que por qué no les decía la verdad de dónde estaban. Y Luis le contestó, jamás les voy a decir dónde están. Se levantó del inodoro, cerró la puerta con llave y rompió el espejo del baño. Este cobarde intentó suicidarse cortándose los brazos y tuvo que ser llevado a un hospital. Ya para este tiempo la familia sentía que simplemente estaban esperando, pero no se quedaron de brazos cruzados, sino que formaron su propio equipo de búsqueda. Se reunió la familia, amistades, conocidos, todos para buscar a Yesenia y a los niños, con más de 1,000 personas apoyándolos. Pero no los encontraron por ningún lado. Mientras tanto, la policía trata una nueva táctica y le traen a la fiscal Ann Wedge McMillan a ver si ella podía sacarle alguna información, porque ya Luis tenía esa confianza con ella, ya que él fue su testigo contra los Latin King. La fiscal contó que Luis parecía estar devastado y tal vez hasta avergonzado. Y ella no entendía por qué él estaba ahí, si a él le estaba yendo tan bien como hombre de familia, sin meterse en problemas. Luis otra vez le dice que él no terminó con la vida de los niños y no le dijo nada más. La teoría de Ann es que al pertenecer a los Latin King, ellos no condonan el asesinato a niños. Pero más tarde la policía desmiente esta teoría porque supuestamente no lo sancionan. Pero al Yesenia haberle faltado el respeto al serle infiel, esto sí sería aceptable el que él le hubiese quitado la vida. Ridículo. Durante la investigación de la casa de Yesenia, la policía encontró 23 rastros de sangre pertenecientes a Talia. También había sangre de Talia en la bota de Luis y en la alfombra del baúl o maletero del Honda Accord de Yesenia, que formaban parte de los objetos que Luis había arrojado en el contenedor de basura en Sanford, Florida. También había 13 manchas de sangre de Talia en el baño principal y 4 más en una puerta de armario en el dormitorio principal. Encontraron la sangre de Elijah en 2 piezas de gasa, en un zafacón, en un baño del pasillo. Y también los vecinos comentan haber escuchado gritos provenientes de la casa de la familia alrededor del momento en que Yesenia y los niños desaparecieron. ¿Y por qué no llamaron a la policía en ese momento? Yo no entiendo a veces la gente, la verdad. El 28 de octubre, Luis fue acusado de asesinato en segundo grado en la muerte presunta de Yesenia. En enero fue acusado adicionalmente de 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Talia y Elijah, y buscaban para él la pena de muerte. En una de las cartas desde la cárcel, Luis escribió a un amigo:
Envié 3 cajas a Laredo, Texas, una grande y 2 pequeñas. La grande ya fue enviada a Veracruz, México, y las otras 2 están bien. Ahora sabes por qué no me importa lo que hagan conmigo, porque mis cosas están bien. En la misma carta a su amigo, Luis escribió que deseaba poder decirle la verdad de lo que había sucedido la noche en que Yesenia y los niños desaparecieron. Pero no podía porque podría ser usado en su contra. Mencionó la infidelidad de Yesenia, dijo que le dolió y añadió: quiero que sepas que nunca herí o toqué a mis hijos de ninguna manera y nunca podría hacerlo. Amo a esos niños más que a nada y todavía los amo hasta el día de hoy. Qué hipócrita. Ahora, se les presentaba a los fiscales el problema de poder formar un caso sin los cuerpos. Felicita testificó durante el juicio. Tyjon también testificó. Tyjon había pasado tiempo en la casa de Yesenia y Luis anteriormente había pasado tiempo con los niños. Y durante el juicio se mostró muy perturbado, llorando, casi sollozando, a diferencia de Luis, quien estaba sin emociones. Este caso tomó 4 años en poder ser llevado a juicio. Se tardó tanto, me imagino el desespero de la familia, buscando justicia para su hija y sus nietos. Terrible. Después de 4 semanas de juicio, en su juicio el 1 de octubre de 2017, Luis nunca testificó, y después de 8 horas de deliberación, el jurado condenó a Luis por asesinato en segundo grado en el caso de Yesenia y asesinato en primer grado en las muertes de Talia y Elijah. Fue sentenciado a cadena perpetua. No recibió la pena de muerte porque la decisión del jurado debía ser unánime, y el jurado estuvo de 10 personas que sí y 2 personas que decían que no. Felicita nunca quiso la pena de muerte para Luis. Yesenia y sus hijos eran activos en la comunidad de Iglesia Adventista del Séptimo Día de habla hispana de Deltona. Ella asistía a Rollins College en Winter Park, Florida, y se proyectaba que se graduaría con honores magna cum laude en la primavera de 2014 con una licenciatura en comportamiento organizacional. Después de su desaparición, Rollins College le otorgó el título póstumamente. Los investigadores no creen que nadie más estuviera involucrado en los asesinatos. Han habido muchas búsquedas extensivas en muchos lugares en el área de Deltona, pero no han encontrado señales de Yesenia, Michael o Talia. Pero se sospecha que juego sucio hubo en sus desapariciones debido a las circunstancias involucradas. Si alguien que está escuchando este podcast conoce el paradero de Yesenia Suárez, Talia Otto o Elijah Otto, por favor llamen al 1-800-423-8477 o visite la página red crimeline.org. Esta familia necesita paz. Necesita saber el paradero de sus seres queridos. Ya en octubre de este año, de 2024, se cumplen 11 años de su desaparición. Para añadir sal a las heridas de esta familia, 8 años después de la desaparición de Yesenia, Talia y Elijah, el hermano de Yesenia, Jonathan Suárez, de 34 años de edad, también fue reportado como desaparecido el domingo 16 de enero de 2022. Jonathan nunca logró superar la desaparición de su hermana Yesenia y de sus sobrinos. Lamentablemente, el cuerpo de Jonathan fue descubierto sin vida una semana después, sin sospechas de alguna jugada sucia, aunque se dice que estuvo envuelto en 2 accidentes antes de que encontraran su cuerpo. Esto fue tragedia tras tragedia para esta familia. No me quiero imaginar el dolor tan grande, el vacío que debe sentir Felicita en su vida, el perder a 2 de sus hijos y sus nietos. Esta es una mujer fuerte, la verdad, porque sobrellevar estas situaciones como las que ella ha vivido debe ser muy difícil. Creo que a pesar de todo, Felicita se ve feliz. Espero que Dios
ocupe ese vacío en su corazón y en su vida. Que en paz descansen Yesenia, Thalia, Elijah y Jonathan. Y esta, mi gente, fue la historia de Yesenia, Thalia y Elijah. Si usted o alguien que conoce sufre de violencia doméstica, no duden en buscar ayuda. Hay forma de salir de esa vida antes de que sea muy tarde. Para ayuda contra la violencia doméstica, llame al 1-800-799-7233. Y ahora yo me quedo con mis preguntas, porque yo entiendo que todas las personas con las que la policía habló fueron aclaradas. Pero ¿quién ayudó a Luis? ¿Cómo Luis se deshizo de los cuerpos tan rápido? ¿Cómo los envió a Texas o a México, si fue allá donde los envió? ¿Cómo limpió todo tan rápido que dejó la casa bastante limpia, a pesar de que encontraron sangre? Él limpió la casa. Muchas personas le han enviado cartas a Luis a la cárcel pidiéndole que por favor diga dónde están. Y si él no terminó con la vida de los niños, ¿dónde están? ¿Dónde están Thalia y Elijah? Quiero saber qué piensan ustedes. Déjenmelo saber. Gracias por seguir apoyando el podcast, que ahora también está disponible en video por YouTube. Recuerden, si desean comunicarse, pueden hacerlo a amigasensangre@gmail.com, Amigas en Sangre Podcast Fans en Facebook, por TikTok o Instagram. Cuídense, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Amigas en Sangre. Bye.